corresponde ahora dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de su reglamento general, en materia de eficiencia legislativa. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, autor de la misma. Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Comparezco ante esta honorable legislatura en mi calidad de diputado local del Estado de Zacatecas para poner a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de decreto al tenor de la siguiente exposición de motivos. De manera general, entendemos la eficacia como la capacidad de alcanzar los objetivos deseados o el efecto esperado a través de la realización de una acción o un conjunto de ellas. En cambio, la eficiencia se refiere al uso racional de los recursos disponibles con el menor esfuerzo y con una menor disposición de tiempo. Esto es, hacer más con quienes se encuentren disponibles para ello. La naturaleza del poder legislativo se define en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. El artículo 50 de nuestra Constitución señala que este poder se deposita en una asamblea denominada Legislatura del Estado, integrada por representantes del pueblo denominados diputados. En tal calidad tenemos implícito el mandato popular de dar resultados positivos, es decir, ser eficientes en cuanto al resultado de las tareas que en beneficio de la población realice este cuerpo colegiado. De alguna manera, el Poder Legislativo es el origen y el final de todo lo que tiene que ver con el trabajo gubernamental. Es en la legislatura en donde se elaboran las leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones gubernamentales, en donde se supervisa y se fiscaliza el gasto público y en donde mediante el juicio político puede sancionarse a los funcionarios por el incumplimiento de las normas que nos rigen. De ahí la importancia de que la labor legislativa cuente con un instrumento eficiente de recopilación de datos, informaciones y conocimiento que se integran a instrumentos de consulta que permitan a los legisladores una adecuada y más oportuna toma de decisiones, pero que al mismo tiempo se elaboren publicaciones periódicas y se cuente con un banco de datos especializado, actualizado y dinámico que facilite la labor del legislador. De la misma manera, la legislatura está obligada a ser un difusor de información, porque si bien es cierto, compete al Poder Ejecutivo la publicación de las normas y otros instrumentos vinculantes, al Poder Legislativo le atañe tener un análisis de la información debidamente sistematizado, el que, además de servir a diputados y diputadas, también puede ponerse a disposición de la ciudadanía por los canales convencionales a nuestro alcance, mediante los usos de herramientas tradicionales como la imprenta y las tecnologías de la información. Además, resulta importante que tanto el trabajo individual de los diputados y diputadas como el trabajo colectivo se encuentren debidamente soportados con los elementos de conocimiento suficientes para una mayor eficacia y pronta atención de los temas que les atañen. De ahí la importancia de que cuenten, además de la asesoría que individualmente puedan disponer, del soporte documental institucional suficientemente fundado, sin limitaciones, y que dicho soporte se realice mediante un vínculo directo entre el legislador y el ente poseedor de la información, el que al mismo tiempo debe ser analista y difusor permanente de la misma. De lo anterior se desprende la importancia de la existencia de un instituto de investigaciones legislativas cuya función en términos generales es la de apoyar permanentemente el trabajo legislativo mediante la elaboración de investigaciones, estudios, diagnósticos y análisis especializados de conformidad con la agenda legislativa general, con la agenda de trabajo de las comisiones legislativas y con la agenda de los diputados y diputadas de la legislatura. Es así que el 25 de diciembre de 2005, la honorable
58ª legislatura aprobó el decreto mediante el cual se creó la Comisión Legislativa de Estudios y Prácticas Parlamentarias y el Instituto de Investigaciones Legislativas, este último con el objeto de incorporar una instancia con la mínima estructura interna a fin de que el año 2006 sea una primera etapa que rinda los frutos necesarios para consolidar la investigación como práctica cotidiana de este cuerpo legislativo, siendo esta la fase de comienzo y dada la existencia de la Dirección de Asuntos Jurídicos como el área encargada de asesorar técnicamente a las comisiones legislativas en materia de dictámenes y expedición de leyes, decretos y acuerdos, entre otras facultades. El Instituto solo se encargará de la elaboración de iniciativas de ley y decreto, ya que la mencionada Dirección de Asuntos Jurídicos se abocará hacia los dictámenes y lo demás que resulte necesario para desahogar el proceso legislativo. Más tarde, mediante decreto número 363, la Honorable 61ª Legislatura aprobó el decreto 363, mediante el cual se le otorgaron nuevas facultades a la Comisión de Igualdad de Género y se creó la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género, y se determinó que esta unidad estuviera incorporada al Instituto de Investigaciones Legislativas. La experiencia en el trabajo legislativo, sin embargo, en aras de hacerlo más eficiente cada día mediante sistemas dinámicos de mejora continua, debe actualizarse constantemente. Y si bien en el momento de su creación se consideró que el Instituto de Investigaciones Legislativas debía depender orgánicamente de la Oficialía Mayor, hoy Secretaría General, y la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género del Instituto, ahora entendemos que de ninguna manera puede facilitar los resultados objetivos esperados debido a la naturaleza distinta de los trabajos de cada instancia. Es por esto que a fin de dotar de elementos que permitan la eficiencia de las labores del Instituto, de la unidad y de la misma Secretaría, el Instituto de Investigaciones Legislativas debe vincularse directamente con la Dirección de Asuntos Jurídicos, de manera que ambas instancias, con las atribuciones que les confiere el reglamento interior, puedan colaborar con los diputados en lo individual, así como con las comisiones legislativas en la elaboración de las iniciativas y de los dictámenes respectivamente. Del mismo modo, se eleva la posición orgánica de la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género, la que dependerá directamente de la Secretaría General y en su momento podrá tener atribuciones tendientes a la transversalización de la igualdad de género. Por otro lado, se dota al Instituto de Investigaciones Legislativas de la facultad de revisar la actualización normativa a nivel federal, atender los cambios constitucionales y convencionales a fin de dinamizar la armonización legislativa del Estado de Zacatecas para una efectiva aplicación del derecho. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción primera y 48, fracción primera, 49 y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, vengo a poner a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto. Artículo primero, se reforma la fracción primera del artículo 168 y se adiciona una fracción tercera al artículo 170, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para quedar como sigue. Artículo 168. La Secretaría General, además, tendrá a su cargo como órganos de apoyo a la actividad legislativa la coordinación de las siguientes unidades. Fracción primera, la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género. Artículo 170. La Dirección de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos se integrará por fracción tercera el Instituto de Investigaciones Legislativas. Artículo segundo. Se reforman la fracción primera del artículo 247
y las fracciones primera, segunda, octava, décima, décima primera, décima tercera, décima novena, 22ª, 13ª y 24ª, y se derogan las fracciones quinta y 17ª del artículo 252 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 247. La Secretaría General, además, tendrá a su cargo como órganos de apoyo a la actividad legislativa la coordinación de las siguientes unidades. Fracción primera, la Unidad de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Igualdad de Género. Artículo 252. El Instituto de Investigaciones Legislativas tendrá las siguientes facultades: coadyuvar, asesorar y elaborar proyectos de iniciativas a petición expresa de los diputados y diputadas o de las comisiones legislativas, proporcionar los servicios de consultoría respecto de la aplicación e interpretación de la ley, reglamentos, práctica y usos parlamentarios, así como realizar investigaciones y estudios legislativos, realizar análisis y evaluaciones sobre el marco jurídico que regula la organización y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado y a petición de los diputados y diputadas o de las comisiones legislativas, elaborar los proyectos de iniciativas de reformas o adiciones. Se deroga la fracción quinta y en la fracción octava se propone la siguiente redacción: evaluar la aplicación de las normas que la legislatura emita, elaborar un informe trimestral al respecto y enviarlo a cada uno de los diputados y diputadas. Fracción décima, realizar estudios e investigaciones en materia legislativa, así como análisis comparativos de la legislación local vigente con la de otras entidades federativas de la Federación y del ámbito internacional. Fracción décima primera, monitorear las leyes y reformas aprobadas por el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, de los reglamentos expedidos por el Ejecutivo Federal y el Estatal, y como resultado de lo expresado en la fracción anterior y en esta, de ser el caso, elaborar una propuesta de armonización legislativa y enviarla de manera oportuna a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su atención procedente. Fracción décima tercera, proporcionar apoyo técnico consultivo a diputados y diputadas y sus asesores para la formulación de iniciativas. Fracción décima octava se deroga. Fracción décima novena, coadyuvar en la emisión de la revista institucional del Poder Legislativo y coordinar el programa editorial para la difusión mediante impresos de diversa naturaleza y a través de medios digitales de estudios legislativos, prácticas y régimen parlamentario y otras publicaciones referidas a la historia, desempeño, desafíos, logros y otros productos del Poder Legislativo útiles a la sociedad. Fracción vigésima segunda, formular indicadores objetivos del impacto que tengan las leyes y decretos emitidos por la legislatura en los habitantes del Estado, actualizarlos e informar trimestralmente a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de los resultados. Fracción vigésima tercera, monitorear y dar seguimiento a las acciones implementadas en materia de Parlamento abierto, documentar, analizar e informar oportunamente a la Comisión Legislativa de Parlamento Abierto, así como a las comisiones legislativas que tengan interés, según el tema de que se trate, del resultado. Y fracción vigésima cuarta, las demás que se le encomiende por el Pleno, la Comisión Permanente, la Comisión de Régimen Interno, la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan la presente. Solamente mencionar, diputada presidenta, que en la iniciativa se acompaña un comparativo de las reformas propuestas en materia de profesionalización del Instituto de Investigaciones Legislativas de la Legislatura del Estado, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con la actual redacción y la propuesta de reforma. ¿Es cuánto, diputada? Diputada presidenta, si el diputado me permite suscribir la iniciativa. López Murillo Emalicet. De igual forma, Rodríguez Márquez. En los mismos términos,
Diputada Su nombre, Edelmira Hernández. Con mucho gusto.